Están aquí en el velorio del señor Fermín Rojas Mesa. Aquí, como ven, ahí está el ataúd. Y también todos los vecinos, todos los que llegan, y también va a haber un almuerzo. Vamos a agradecer al señor Percy Rojas Camargo, no, perdón, Yuri Rojas Camargo, y también a Percy Rojas García, quienes están haciendo realidad para hacer esta, familiares, amigos, vecinos, paisanos, en aquí más personas. Todos aquí han estado velando ya ayer. Para Paola, las prendas del señor Fermín, ahí están en este traído. Muchos familiares, hijos, ahí hay recuerdo del ingeniero Wilson Quispe Camarena, también de la debieron haber sido los que están en lejos, hijos, yo quisiera tantos como otros que sufran. Acá están todos nuestros primos, pues hijo, la verdad. Entonces, tu hermano nos habla clínicas que son de experiencia, donde hay médico, pero no había. Llegaba a la hora que quiere el médico, que estaba en agonía, mi hermano. Esas cosas. Nos comentan que es por parte velándose, llegan acompañando con las cegras, los familiares también acompañando. En el cementerio de Palián, a todos los familiares que tal vez no lleguen a alcanzar aquí hasta la casa del señor Fermín, pueden venir a acompañar ahí en su último adiós en el cementerio de Palián. Allí se va a estar yendo. De aquí vamos a salir, nos comentan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde va a ser las 3, el entierro va a ser a las 3. Las 3, entonces de aquí saldremos en promedio a la 1 o 1:30 nada más. No sé. Para todos los que se están incorporando, estamos en Cochas Chico, Huancayo. Ya, y de ahí nos vamos a trasladar al cementerio en su honor a quien en vida fue el señor. Bueno, sí, ya estamos viendo parte del señor Percy, sus sobrinos que están en el extranjero están siguiendo la transmisión. ¿Cuál es su nombre? Y quien nos va a brindar también sus palabras, por favor, de su sentir hoy día por el señor Fermín. Percy. Sí, ellos están viéndote en el extranjero. Ahí está Percy Camargo. Ellos desde el extranjero les están viendo y ellos nos han enviado a nosotros también para a que ellos se sientan aquí, ¿no? Quieren ver también su último adiós ahí a su papá. Aquí, hijo, estamos, pero papito lindo, ya se va, pero en vez que sufra, ya él partió. Tranquilo. Ya acá estamos todos juntos con tus hermanas, con tus hermanos, y más que nunca estaremos como una sola, como un solo sentir. Ustedes también tranquilos tienen que estar. Y hijos, yo les puse, hijo, así es, cuando llega la hora. Porque tu papá se reconcilió con el Señor, se reconcilió, así partió tu papá. Gracias a Dios lo doy más, gracias. Sí, hijo, tranquilo nomás ustedes, hijo. Ya de acá estaremos a las 2 partiendo hacia el cementerio. Y ahí, a Edwincito me lo consuelan. Él es lo que sufre más, creo que, hijo, tranquilo nomás, me lo consuelan. Ambos, los 4, consuélanse, porque acá lejos estamos. Allí estamos en este velorio, los familiares acompañan en su...
De esta forma, amigos, vamos a ver acompañar también. Vamos a ir a la otra habitación. Allí también están otros familiares que siguen. Pueden venir aquí a su casa a acompañar al señor Fermín Rojas Mesa. Todos los vecinos, familiares, se les hace la invitación a acompañar aquí a su casa. En aproximados estará hasta la 1:30 acá en su casa y luego se va a ir a acompañar en su último adiós. Nos vamos a ir al cementerio de Palián. ¿O alguien más que quiera acompañar? ¿Pero vas a hablar? Tiempo para acompañar en el dolor a la familia Rojas Mesa. Allí están todos ellos acompañando y poco a poco van llegando. Hay muchos de ellos también que tal vez han ido a su casa y han regresado porque ya ellos han estado velando desde el día de ayer. Muchos de ellos aquí están. Los hijos, familiares también están bastante preocupados en estos momentos haciendo el preparativo para un compartir familiar, un almuerzo familiar, y ellos están bastante atareados también, pero luego de unos momentos ahí vamos a estar haciendo la transmisión y la entrevista correspondiente a los familiares. Ahí las condolencias de parte de todos los familiares, todos los que están aquí presentes en Cochas Chico pueden venir a la casa del señor Fermín Rojas. Ahí están sus familiares, sus hijos, los vecinos, las personas que los quieren, que los estiman mucho, y muchos de ellos también. Los que se van a hacer tarde, vengan al cementerio de Palián. A las 3 de la tarde va a ser el último adiós que se le va a dar al señor Fermín Rojas Mesa. Bien, amigos, de esta forma